Bienvenidos al programa número 100 de Origen Anunnaki. Cerrando nuestra tercera temporada de programas en vivo en la radio Nave 3. Exactamente, todos los miércoles los estuvimos acompañando y ustedes nos estuvieron haciendo compañía, estando del otro lado, también a través de las redes sociales, las cuales hoy en día juegan un papel muy importante para la difusión de este tipo de temas, ¿no? Totalmente. Es un lugar donde nos podemos encontrar estando lejos. Estás en España, estás en Perú, en Bolivia, Uruguay, Estados Unidos, donde sea, ahí nos podemos encontrar y hablar. Origen Anunnaki en Facebook y en Twitter. Sí, y también en YouTube. Y también en YouTube. Y eso me hace tener que, de lo que les estábamos diciendo que le íbamos a anunciar. Queríamos anunciar que este va a ser el último programa en Radio Nave 3. Cumplimos un ciclo de 3 años. Después vamos a empezar a subir videos a nuestra cuenta de YouTube, la cual muchos de ustedes ya están suscriptos. Uh-huh. Después vamos a ir viendo, no va a ser más un programa periódico de una vez por semana, sino que cuando haya un tema en particular que querramos hablar, lo vamos a hablar. Sí, incluso si ustedes tienen inquietudes y temas que quieran que nosotros tratemos, la idea es hacer programas especiales. El año que viene les contaremos con más detalle si estos programas son emitidos también por Radio 93. No serán de 50 minutos obligatoriamente, sino podrán llegar a ser programas de 5, 10, 15 o lo que queramos. Claro. Y nada, muy agradecidos por estos 3 años en Nave 3, una excelente radio. Y hay un tema, ¿no?, que de los pocos que nos faltó tocar del tema Anunnaki, que tiene que ver con que lo relacionan mucho con la glándula pineal. Ahora Uh-huh. vamos a discutir si esto es correcto o no y si es que tenemos la respuesta, ¿no? Claro. Ustedes habrán visto la mayoría de las representaciones de los dioses sumerios que están, por ejemplo, en el Museo Británico de Londres. Y en los museos más importantes del mundo. Hay un montón de estas estelas de las paredes Que tienen esta representación en sus manos de estos seres, de estos dioses Anunnaki, con lo que parece ser una piña, un cono, no sé, digamos cómo se la llamarán el cono en del su pino. país. Mm. Nosotros acá le decimos piña. Que lo tienen en una mano eso, en la otra lo que parecería ser como una bolsita. ¿Qué será esa bolsita? La verdad que no tenemos idea. También tienen lo que parecería ser un reloj o algo en la mano. Sí. No sabemos qué será. Muchos tienen el tocado típico de los dioses sumerios, la barba, las alas. Otros tienen cabeza de águilas. Casi siempre las águilas tienen estas piñas o estos conos de pino en la mano. Y son como estos grandes símbolos que, al haber sido tantas veces representado en estas paredes de piedra, especialmente en Asiria, es algo importante, ¿no? Son escenas de ritos religiosos y nos hacen la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Qué quería decir esta piña? Claro. Y bueno, en este programa vamos a tratar de ver las diferentes posibilidades y ahondar en este gran enigma. Exactamente. Cuando nosotros vimos esto hace varios años, nos preguntamos qué significaban, qué nos estaban queriendo decir estos antiguos astronautas de hace 6.000 años con estas piñas. Pero no solo estuvieron ahí, ¿no es cierto? La piña apareció en diferentes culturas antiguas y se pueden encontrar en ruinas de Indonesia, de Babilonia, de Egipto, Grecia, Roma y también en la época cristiana.
Y más actualmente, digamos, también es un símbolo que apareció mucho en lo que es la masonería, la teosofía, el gnosticismo y el cristianismo esotérico. Podemos ir viendo algunos ejemplos concretos, ¿no?, sobre dónde aparece este símbolo. Tenemos las majestuosas ruinas de Angkor Wat. Esto es en Camboya, muchos lo habrán visto ya. Son un maravilloso espectáculo para la vista. Son inmensas torres formadas como conos de pino, como piñas, que son como las torres. Y bueno, son citadas por los estudiosos y llaman mucho la atención, porque también después encontramos lo mismo, en la misma piña, por ejemplo en la antigua Roma, en una escultura que se llama pigna, en italiano se pronuncia piña, ¿no? Es un gran cono de pino de bronce que está flanqueado por pavos reales dobles, uno a la derecha y uno a la izquierda. Y esto es una escultura del siglo I, bastante antigua. Ahora está en el Vaticano, en un patio llamado Corte del Cono de Pino. Y hoy se considera la estatua más grande del pino, de la piña esta. Después tenemos, por ejemplo, el cetro egipcio de Osiris, que data del 1200 a.C., que tiene dos cobras que se entrecruzan como en el símbolo de la medicina, pero al final de este cetro está el cono de pino. También los dioses de Babilonia, Egipto, México y Grecia eran asociados con el cono del pino. Muchos tenían sus varas que terminaban adornadas con la piña. Y bueno, el ejemplo más tal vez llamativo para nosotros, que es justamente estas paredes asirias con representaciones de los dioses sumerios. Pero, ¿qué es científicamente, o qué dice la ciencia que es la glándula pineal? Porque algunos lo primero que uno encuentra en los distintos blogs, páginas, libros, etcétera, es que lo que nos estaban hablando era de la glándula pineal, y podemos se asocia directamente. Podemos ver una serie de videos en YouTube donde te hablan cómo activar la glándula pineal y demás cosas. Pero bueno, la ciencia nos dice que es un minúsculo órgano situado en la base del cerebro, que se conecta al cerebro y al sistema neuroendocrino hormonal y nervioso por medio de una compleja red de conexiones. Actúa directamente sobre el sueño, es la sustancia natural que determina el ciclo sueño-vigilia, y podemos afirmar con certeza que la glándula pineal es la clave para la comprensión del envejecimiento, simplemente porque controla desde el nacimiento hasta la muerte la variabilidad cotidiana de las hormonas que regulan todas las funciones de nuestro organismo. La glándula pineal produce dos neurotransmisores, la melatonina y la serotonina, que ahí viene un poco lo interesante respecto a lo que dice la ciencia, porque la melatonina sirve, entre otras cosas que ahora voy a decir, para poner el cuerpo a dormir. Esto lo hace cuando deja de entrar luz. En cambio, la serotonina es para despertar todo el cuerpo y lo hace cuando ingresa luz. Pero ¿para qué más sirve la melatonina? Bueno, la melatonina también interviene en lo que es la regeneración celular, propiedades inmunológicas que dicen que previenen el cáncer, cardiopatía, Alzheimer, depresión, entre otras enfermedades. La generación de antioxidantes, que bloquean los radicales libres, los responsables del envejecimiento, y que también regularía la función del crecimiento y la pubertad. Por eso, cuando hablan de la meditación para mejorar lo que tiene que ver con la glándula pineal y ponerla en funcionamiento, lo vinculan con estas propiedades inmunológicas para prevenir el cáncer, etcétera, y demás enfermedades. Esto es porque la práctica de la meditación aumenta los niveles fisiológicos de melatonina, ¿no?, que están regulados por esta glándula.
También se lo ha relacionado justamente con el sexto chakra ajna, el famoso tercer ojo. Yo lo que quería aclarar es que está mal, o sea, en muchas páginas ustedes pueden llegar a leer que dice que directamente la glándula pineal es ese tercer ojo que hay que despertar, pero queremos distinguir, ¿no?, lo que es las partes de los cuerpos sutiles y lo que es el cuerpo físico, ¿no? Esa glándula está relacionada a estas prácticas y ciertamente tiene una función muy importante, pero bueno, cada cosa es lo suyo, ¿no? También se habla de la pinolina, pero la verdad es que encontré poca información concreta y que me haga confiar al respecto. Pero se hablaba de que también la produce esta glándula y que tiene que ver con el sueño profundo y la apertura para entrar al subconsciente, entre las 12 y las 3 de la mañana. Un tema, digamos, para ver qué nos dice la ciencia, porque de eso no encontré. Otros datos de esta glándula, la glándula pineal. En los humanos adultos mide unos 5 milímetros a 10 de diámetro y pesa aproximadamente 150 miligramos. Tiene forma cónica, parecido a un pequeño pino, de ahí su nombre, y está localizada cerca del centro del cerebro entre los dos hemisferios. Y bueno, embriológicamente comienza a desarrollarse en el segundo mes de gestación. Y recién en el año 1958 es cuando descubren la función exacta de la glándula pineal, que es esto de liberar la hormona melatonina. Yo quería aclarar que la conexión entre la piña, este símbolo de la piña, y la glándula pineal únicamente pasa por la atribución del nombre que se le ha puesto desde la ciencia. Y si ustedes se fijan en una foto de la glándula pineal, es una glándula muy muy pequeña que tiene forma cónica, pero es lisa, digamos, no es que tiene toda la textura que tiene una piña, ¿no? Un cono de pino. Entonces es, desde mi punto de vista, una conexión más bien débil, si bien es verdad que la glándula pineal tiene una incidencia importante en todo esto que es el despertar espiritual y bueno, lo del tercer ojo, que, o sea, eso es muy factible, pero después la relación con la piña es a través del nombre y la forma general que tiene. Bueno, y el filósofo francés Descartes, alguna vez habrán escuchado nombrarlo, se refirió célebremente a la glándula pineal como el asiento del alma. El asiento del alma. ¿Tan importante es? ¿Por qué hay tanta gente que nos habla de la importancia de esta glándula, cuando la ciencia todavía no le encuentra tanta importancia? Sí, es una glándula importante, pero no es fundamental, parecería, ¿no? Pero, en cambio, mucha gente nos habla del poder que tiene, ¿no? Hay muchas meditaciones que son que tratan específicamente de llevar la conciencia a ese punto, que es en el medio del cerebro, en el medio de la cabeza. Se trata de una zona de los niveles más superiores de los chakras, entonces son meditaciones bastante profundas estas. ¿Tendrá que ver con el tercer ojo, quizás? Sí, yo creo que sí, porque es justo el eje del tercer ojo, la parte posterior y anterior, el eje está ahí, en ese centro. Y bueno, si esa glándula se estimula con la luz y la oscuridad y regula tantas cuestiones del funcionamiento del organismo, todo lo que tiene que ver con la visualidad y la, ¿cómo se dice?, la observación y la meditación, yo creo que va a beneficiar un montón el funcionamiento de esta glándula. A mí el tema esto
del sueño y eso me hace acordar, y que lo tengan los Anunnaki, a que muchas veces en los textos sumerios y en los bíblicos las divinidades se comunicaban a través de sueños. No sé si tendrá algo que ver, pero me hace acordar a eso. Sí, lo hemos hablado un montón, de que siempre se usaban ese método para comunicarse con sus adeptos, digamos, con sí, sus... de forma onírica. Sí. Tanto en la Biblia como en los textos sumerios. Sí, a lo mejor también sus conocimientos de esa glándula les permitían intervenir en el sueño de estas personas. Creo que es una buena conexión. ¿Qué nos querían decir? Pero bueno, primero vayamos a la historia oficial de la glándula pineal. La primera descripción, dice la historia oficial, se atribuye a Herófilo de Calcedonia en el siglo III a.C., que la vinculó a funciones valvulales reguladoras del flujo de pensamiento en el sistema ventricular. Galeno, en el siglo II a.C., describió su anatomía y la llamó conarium, cono de piña, denominación que ha perdurado hasta nuestros días, junto con la de piñal, piña en latín. Pero lo que la historia oficial no está contando es que esto es mucho más antiguo. Los sumerios la describieron, lástima que no hay textos todavía descubiertos o que están pero no las han traducido en cuanto a esto, a esta piña, porque muchos dicen que lo que nos marcaban con esta piña era la glándula pineal. Otros creen que no, que en realidad era un símbolo de otra cosa. ¿Ustedes qué opinan? Los leemos y comentamos en Facebook y Twitter Origen Nano. Algunos también hablan del comportamiento natural del cono del pino, que tendría un significado esotérico importante. Sí, es el proceso que tiene, que a medida que madura la piña se abre lentamente para liberar sus semillas maduras, y este proceso simboliza también la expansión de la conciencia. Es bastante poético también. En los templos antiguos de los sumerios y los babilónicos se tenía la adoración a la pineal, e incluso vieron que siempre las cuestiones antiguas, el Vaticano parece tener mucha información de cosas secretas y misterios, y no debe ser casualidad que tengan este monumento enorme de la piña, y también que los papas porten ese símbolo en muchos de sus objetos, ¿no? Después, algo que salta mucho a la vista es esto del ojo de Horus, que el ojo de Horus, como está compuesto, corresponde casi exactamente con la estructura del cerebro alrededor de la glándula pineal. Esto lo habrán visto en la imagen que subimos en Facebook. Entonces, esto decimos, ¿será casualidad? ¿Será geometría sagrada? ¿Será el ojo de Horus hablando también de esa zona? ¿Tendrá una importancia importante una importancia vital que a lo mejor los egipcios conocían ya en esa época y quisieron plasmarlo con el ojo de Horus, o esto es una casualidad que sea tan igual? Es para pensarlo. Entonces te tengo que preguntar si vos pensás que esta piña que estaba en los sumerios simbolizaba la glándula pineal o no. Bueno, yo me puse a buscar qué significaba, qué simbolizaba el pino, ¿no? Porque la piña es el fruto del pino. Y fue bastante interesante porque encontré que el símbolo del pino siempre se relaciona a la perennidad. En Occidente ha sido habitualmente entendido como un símbolo emblemático de independencia
y de inmortalidad. Esto especialmente en Oriente. Por ejemplo, los inmortales, los famosos 8 inmortales del taoísmo, son seres que se alimentaban con resina y agujas de pino. Nada más y nada menos. Descendiendo de este concepto de noción de inmortalidad, también representa la longevidad, que es de máxima importancia y aspiración para la cultura china. En China es el pino junto con el ciruelo y el bambú uno de los 3 árboles de la fertilidad. Está todo relacionado, ¿no? Debido a su gran resistencia a los vientos, en Japón el pino significa la fuerza de carácter y la energía vital. Tanto en Occidente como en Oriente, los conos de los pinos simbolizan la vida y la fertilidad. También es un atributo de Baco, el dios romano, y un emblema de Júpiter, Venus y Diana. Estos datos son interesantes y no están tan vistos en internet, por lo cual me parecía interesante traerlo. Hay una tradición popular taoísta que es muy interesante. Decía que la resina de pino, si se dejaba escurrir a lo largo del tronco y penetrar en el suelo, dice que llegaba a producir al cabo de 1000 años de espera una especie de hongo milagroso llamado Fu Ling, que proporcionaba la inmortalidad. Una vez alcanzada, los inmortales ya solo se alimentaban de piñones, que son las semillas de la piña, hojas y resina del pino, para que les mantuviera el cuerpo eternamente liviano y capaz de volar. Eso es una leyenda taoísta, que para mí es muy simbólica, ¿no? Bueno, en Japón el pino evoca la fuerza vital, como les contaba. Según una tradición sintoísta, las múltiples divinidades o kami viven en ramas de los pinos porque su hoja es perenne, es decir, que es siempre verde. Así es como durante las fiestas de Año Nuevo los japoneses ponen a cada lado de la entrada de sus casas 2 pinos para atraer a estas divinidades o kami y colmarlos de favores. En el taoísmo se recomienda alimentarse de este árbol, ingerir sus semillas, las puntas y la resina para alcanzar la vida eterna. Hay toda una cultura con respecto a esto, ¿no? Que es muy, muy llamativa. Y después, en lo que es la mitología helénica de los griegos, tenemos a Rea, la madre de Zeus, que se enamoró de Atis, pero este no guardó la virginidad prometida, entonces la diosa lo castigó con la locura. En un arrebato, Atis muere y Rea pronto se arrepiente de haberle castigado, ¿no? Con esto, y lo resucita en forma de pino. Entonces en Roma aparecen lugares donde el culto a este tema del pino alcanza bastante popularidad. Es decir, la piña podría estar simbolizando todas estas cosas que se encuentran en diferentes culturas. No sabemos exactamente qué significaba la piña, el fruto del pino, en Medio Oriente, en Mesopotamia, pero es una posibilidad fuerte, más que nada porque lo vemos como un símbolo de los dioses en estas estelas, en estas representaciones enormes en las paredes de los templos asirios. Y bueno, todos sabemos que los sumerios veían a sus dioses como inmortales. No estamos diciendo que fueran inmortales, sino que a ojos de ellos sí lo eran, porque vivían generaciones y generaciones humanas, ¿no? Esa es como un poco la explicación que yo apoyo, ¿no? Dentro de esto, más que nada por lo que les comentaba antes, de que con la glándula pineal solamente comparte una forma y el nombre que se le dio. Pero tal vez haya una relación, ¿no?, entre esta idea de inmortalidad de los dioses y que es más como una leyenda de las culturas, y las propiedades reales y tal vez desconocidas de la glándula pineal. ¿Vos qué pensás?
Me cuesta jugármela, digamos, por decirlo de alguna manera, con alguna de las opciones. Creo que quizás nos hayan simbolizado con estas piñas los sumerios la glándula pineal. Quizás no podría jugármela. Creo que no es casualidad, ni mucho menos, sino que nos quisieron dejar un mensaje que perdure en el tiempo, y por eso lo inmortalizaron estas grandes obras. Quizás nunca sabremos a ciencia cierta qué exactamente quisieron decirnos con estas piñas, con esa bolsita, con ese reloj. Pero no podemos dejar de investigar, de tratar de resolver este misterio, porque todos los misterios del hombre, del pasado, de nuestro origen, son los misterios que tenemos que resolver para poder cambiar como humanidad y llevar esta especie, la especie humana, a un nuevo salto, ¿no? A una nueva etapa de mayor madurez y de conciencia. Estamos hablando de un tema importante que quisimos dejar para el final de alguna manera, ¿no? Que es la glándula pineal, el símbolo de la piña en tantas representaciones. Y bueno, tratando de desentrañar qué significa realmente, ¿no? ¿Será realmente la glándula pineal? ¿Será un símbolo de la inmortalidad? ¿Será otra cosa? ¿Qué será? ¿Estará hablando del número áureo? Esa es otra posibilidad, porque algunos sabrán que la piña, así como también otros objetos elementos de la naturaleza como el girasol, los caracoles, incluso el cuerpo humano, son estos elementos que contienen la proporción dorada, el número phi, el número de oro, que bueno, es uno de los conceptos matemáticos que aparecen una y otra vez ligados a la naturaleza y también al arte, porque siempre que está esta proporción, nosotros lo percibimos como algo armonioso. Se relaciona con la perfección también. Este número phi está ligado al denominado rectángulo de oro y a la famosa sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci viene exactamente de este número, de esta proporción. Aparece repetidamente en el crecimiento de las plantas, de las piñas, en cómo están distribuidas estas partes que tiene la piña. Incluso la distribución de las hojas en un tallo, la forma de los caracoles, la forma que tienen las olas cuando se forman antes de romper. Y bueno, miles de cuestiones como por ejemplo las distancias de las partes del cuerpo del ser humano y de varios animales. Es como si la naturaleza tuviese una perfección matemática que está hablando de algo sagrado, de algo perfecto. Entonces es una posibilidad que la piña, al tener este número, esta proporción en sí, esté hablando de esto. Es otra de las posibilidades. Sí. Pero bueno, seguirá siendo parte del misterio, como tantos otros, ¿no? Después de 100 programas hemos hablado de muchísimos misterios. Sí. Primero empezamos, me acuerdo, con toda lo que podríamos llamar una saga Anunnaki, la historia de Anunnaki, sobre todo centrada en Sitchin. Tratamos de empezar por el principio de la historia, claro, ir en un orden cronológico. Incluso hicimos un programa sobre la cronología Anunnaki basada en Sitchin. Después, más en la segunda y tercera temporada, obviamente que no solo en Sitchin, ¿no? Pero digamos era como la pieza fundamental. Después leyendo otros textos sumerios que no eran de él, yendo a la fuente, ¿no? Sí, yendo a la fuente, pero siempre
Lo que pasa con este tema es que por más que vayas a la fuente, siempre la fuente es de algún autor, porque es un idioma ilegible el sumerio. Entonces necesitas sí o sí un autor que lo traduzca. Claro. Pero bueno, después nos dimos cuenta de algunas cosas, les hicimos las críticas a Sitchin, aclaramos lo que había que aclarar, por ejemplo lo de Nibiru, que no estaba en ningún texto sumerio, la afirmación de que los Anunnaki venían de un planeta llamado Nibiru, esa afirmación que hace Sitchin y que la da como una verdad universal no aparece en los textos sumerios. Sí aparece la palabra Nibiru, pero en ningún momento queda claro bien qué es. Algunos autores dicen que es Júpiter, otros dicen que es un punto en el cielo, etcétera, que es una estrella. La verdad es que yo lo leí varias veces y no me queda claro, y no creo que sea fácil que quede claro qué es. Sí queda claro que en ningún momento dice que los Anunnaki son de ahí. También hablamos del tema del oro, de qué es el trabajo que vinieron a hacer los Anunnaki, que él dijo que era extraer oro. En ningún lado dice eso, solo dicen que vinieron a hacer un trabajo de excavación, no sabemos qué. Sí vimos, también defendimos la figura de Sitchin como el que popularizó este tema y lo llevó a millones de personas, y también le hicimos las críticas que había que hacerle. También después nos metimos con otros temas que no tenían que ver exactamente con los Anunnaki, pero que... Más con la ufología, con cosas paranormales. También temas llamados paranormales, etcétera. Hicimos como una gama bastante amplia de algunos de los misterios que todos conocemos, de la historia de la humanidad. Tratamos de ir a los distintos puntos. Siempre con una mirada lo más racional posible, tratando de distinguir lo que no podía ser real de lo que tal vez sí. Tratando de desmitificar un montón de cosas que se encuentran por ahí, que a lo mejor la gente lee y dice, bueno, sí, si alguien lo dice debe ser así. Con la mente abierta también. Con la mente abierta, teniendo en cuenta muchas cuestiones del mundo paranormal que no son invento, ¿no? Aclarando siempre que no tenemos la verdad absoluta de ningún tema. Claro, una actitud humilde ante eso. No, más que humilde, sincera y sin el ego de pensar que por investigar o por poder hablar a un público tenemos la verdad y somos infalibles. Por lo contrario, nosotros, la idea del programa es investigar. Y ayudar a otros a que se animen a investigar, incluso por internet, no nada del otro mundo, pero a que saquen sus propias conclusiones. Sí, empezar a abrir preguntas, señalar puntos y cosas que a lo mejor otras personas nunca se dieron cuenta, relacionar. Y hablar con gente que conozcan, invitarlos a que saquen el tema cuando se sientan cómodos con alguien. Sí. Porque cuando se logra explicarlo de alguna manera, la verdad que es mucho más lógico. Sobre todo con los católicos es bastante fácil entrar a estos temas si no son muy religiosos, porque la Biblia está llena es muy fácil de criticar o de demostrar que son textos sumerios, ¿no? Que hay algo más atrás de eso. Claro, entonces tratamos de hacer todo eso en este programa. Le dimos mucha bola a la Biblia. Ya haremos en YouTube algún programa sobre el ángel Gabriel, que nos faltó hacer un programa dedicado a él. Pero bueno, tratamos de tocar todos los temas, instigarlos a que investiguen, a que saquen sus propias conclusiones, que nos refuten las cosas que nosotros decíamos. Sí, que aporten con sus propias noticias, más de 15.000 hoy al día de hoy, 15.000 seguidores en Facebook y más de 6.000 o 5.000 en Twitter. La verdad que no lo esperábamos, porque es un tema que es difícil de difundir. Hay temas tabús. La mayoría de la gente se ríe de estos temas, pero después en la intimidad lo creen o lo consideran posible. O lo consideran posible. Entonces es un tema difícil. Sí.
hay algo que está bueno, que es en estos procesos racionales y de búsqueda y de investigación, conservar las preguntas. Está bien que busquemos las respuestas, aventuremos diferentes posibilidades, inclinémonos más a una a la otra, pero conservemos las preguntas. Porque en las preguntas es donde podemos encontrar más preguntas, y eso nos puede llevar a nuevos lugares y a mayores profundidades. Porque a veces uno quiere buscar una respuesta a preguntas que son muy difíciles y que todavía no tenemos toda la información y todas las cartas sobre la mesa como para decir, bueno, esta es la respuesta, claro. Entonces, siempre sospechen de aquellos autores o divulgadores que tienen todas las respuestas, que ya tienen todo claro, que pareciera que no se hacen preguntas, porque son aquellos que no están parcializados, claro, están totalmente parcializados a su postura porque o a piensan, su teoría. Claro, que piensan que su teoría la tienen que defender a muerte para dar crédito a su nombre, ¿no? A su personalidad. Entonces, está bueno esto de conservar las preguntas. Sí, y también, por ejemplo, hemos hablado de las profecías, de los profetas. Sí. Hemos tenido la oportunidad de entrevistar a gente increíble como al profesor Fabio Serpa, como a Sixto Paz Wells. También, si no me equivoco, entrevistamos a Ricardo González. O si no entrevistamos, bueno, tuve la oportunidad de hablar aquí en la radio. Pero bueno, hemos tenido la oportunidad de contactar con gente interesante, y también agradecerle a las páginas que nos han ayudado, a Douglas, a Jorge Ramos y a tantas otras páginas que nos han ayudado a divulgar estos temas. Por supuesto, gracias a la radio, que fue la que nos permitió, que nos dio este espacio para divulgar este tema tan controversial y desde un lugar así como de perfil bajo, y después terminó teniendo una trascendencia increíble, una llegada muy grande. Sí, los audios, los programas en iVoox que tienen miles y miles de reproducciones. Sí. Ha llegado mucha gente y eso nos pone contento porque significa que cada vez hay más gente que está interesado en el origen del hombre, este origen misterioso, y la única verdad, me parece absoluta, o la única verdad que pongo las manos en el fuego es que la especie humana no es producto natural de la evolución, sino que hubo extraterrestres que intercedieron en ella. Después, los nombres de los extraterrestres, cuántas razas, una, dos, de dónde vienen, etcétera, todo eso está en discusión, ¿no? Claro, pero las evidencias no... O sea, no se puede escapar a la evidencia histórica de nuestro pasado con esta intervención de una mano externa. Está claro, Sí. está claro, y incluso grandes profetas lo afirman, como Parravicini, que me parece que no dejan lugar a dudas. Pero bueno, entonces hemos hablado tanto de los Anunnaki como de otras posibles razas. Hemos utilizado distintos autores, hemos hablado de las profecías, hemos tratado de imaginar un futuro, hemos tratado de preguntarnos cuánto falta para el gran contacto, hemos tratado de entender por qué hay miles de millones de personas que adoran a un Dios malvado. Hemos tratado de entender y de ayudar a entender por qué hay tantas guerras religiosas, y hemos dado la respuesta en el sentido amplio, ¿no? Histórico. De que es debido a los textos religiosos literales, que Sí. están ahí las fuentes, y su dogma es guerrero. Sí, al origen de estas religiones, que son estos dioses, en plural, que son dioses También en ese terrenales. sentido desmitificamos un poco la versión, para los que dicen que nosotros seguimos mucho a Sitchin. Sitchin tiene una versión muy buena de los Anunnaki en general. Sí. Nosotros lo hemos desmitificado eso en el sentido de mostrar la crueldad o la poca evolución de estos seres, Claro. en cuanto a las ideas que tenían para esta especie humana. Sí, su bajeza moral y sus reales intenciones. E incluso hemos ido más allá y hemos preguntado,
intentado responder qué hay detrás de los Anunnaki, y hemos hablado con Mónica de estas entidades que podrían estar alimentándose del sufrimiento que ellos provocaban en la humanidad, no Sí. ellos alimentándose, sino las entidades en las que los habían tomado a estos seres. Sí, las cuestiones energéticas. Entonces, hay muchas cosas todavía por resolver, y los invitamos a seguirnos acompañando en este camino. Nuestra cuenta de YouTube es Origen Anu o Origen Anunnaki, nos van a encontrar. No sé qué querés decir para Sí, finalizar. también algo que para mí fue muy importante durante estos 3 años fue siempre hablar del tema de reptiloides, Claro. que está tan de moda y tanta gente piensa que los Anunnaki eran reptiloides y que nosotros Y que nos siguen nos controlando. con nos los hicieron, Illuminati. claro, que a los humanos los crearon los reptilianos, y tratamos de bajar los pies a la tierra y decir, bueno, no se puede mezclar una raza reptil con una mamífera. Sí, seguro que hay Una especie de especies, reptiloide. claro, especies extraterrestres que sean como los reptiles de acá, todo, o sea, hay muchísimas posibilidades de Pero de no eso, estamos pero seguros no- que los Anunnaki hayan sido reptiloides. claro. No y cerremos. es muy posible que no lo hayan sido por esta cuestión de la genética. Y también fuimos claros en que muchísimas razas visitaron este planeta, no solo los Anunnaki. Pueden habernos visitado reptiloides, pueden haber visitado muchísimos. Por eso hay tantas distintas razas en la humanidad, negros, amarillos, de distintas formas. Sí, el Eh, hecho, Eso tiene que ver con la cantidad de razas extraterrestres que nos han visitado. sí, y también esto de que los símbolos de los diferentes animales que están relacionados siempre en las religiones y en las culturas antiguas hablan de muchas cosas, de grupos dentro de estos extraterrestres, de estos líderes, grupos que se reconocían por cierta característica, entonces les eran asignados animales, y O cómo de es sus máquinas, de sus robots. de sus naves. Y no nos olvidemos de la cuestión de las constelaciones. Ellos fueron los que, llegando acá, determinaron las constelaciones, los nombres, y dividieron el cielo y hicieron lo que es la cuenta del tiempo. Y se asignaron periodos de gobierno. Entonces, cada periodo de gobierno estaba asignado estaba asignado un dios y tenía un animal correspondiente. Eso es algo importantísimo a tener en cuenta cuando se analiza todo este mundo de los símbolos de los animales y los dioses y todo esto. Y Es también, importante. sí, y también que nos han dado mucho conocimiento, ese conocimiento del cual hemos hablado, mucho más avanzado, y hemos evolucionado mucho más en conocimiento y tecnología que lo que hemos evolucionado como especie. Por eso hoy en día podríamos morir en cualquier momento, ¿no? Porque tenemos la capacidad de autodestruirnos, porque no hemos madurado como especie, que como lo que hemos evolucionado con tecnología y conocimiento. Eso es causa de la intervención Anunnaki, que nos dieron todo el conocimiento. Y por otro lado, también tener la certeza de que tenemos unos amigos allí afuera en las estrellas que nos están mirando. Eso nunca lo olviden. Y esperemos que habremos logrado ayudar, aunque sea un granito de arena, a seguir conociendo y a tratar de desentrañar este misterio tan grande que es el origen del hombre, que creemos que ese origen es el origen Anunnaki. Gracias.